Bienvenidos sean todos los oyentes el día de hoy en nuestro podcast Voces al Aire. Se encuentra con nosotros el maestro Fernando, el maestro Luis, el maestro Jorge y el maestro Miguel. Todos ellos son especialistas en educación. Hoy discutiremos estrategias para combatir la discriminación, la segregación y la exclusión en las escuelas. Son problemáticas que pues lamentablemente seguimos viendo en muchas instituciones. Y bueno, está aquí con nosotros el maestro Fernando y desde su perspectiva en educación inclusiva, ¿qué enfoque deberíamos adoptar? Gracias, Raúl. Creo que hay que verlo de forma global y flexible. Yo pienso que el error más común es pensar que la inclusión se puede aplicar con una fórmula estándar, pero cada escuela y comunidad es diferente. Así que necesitamos políticas que se adapten a cada caso. Además, hay que cambiar la mentalidad de toda la comunidad educativa, pues porque las barreras más grandes muchas veces son actitudes de exclusión que nacen de la falta de empatía o de información. Así que yo propongo capacitación continua para docentes y el personal, pero más allá de la teoría, que sea más práctico, para que puedan aprender a manejar la diversidad en el aula. También creo que las redes de apoyo entre maestros son clave para compartir estrategias. Ese enfoque que usted menciona es muy bueno. Espero que en algún punto se logre implementar en las escuelas. Bueno, hablemos ahora con el maestro Luis. Desde su punto de vista, usted tiene una maestría en psicopedagogía. ¿Cómo podemos fomentar una cultura de inclusión entre los alumnos? Hola Raúl, buenas noches. Pues esto es un tema clave. Los estudiantes no solo reciben el cambio, también lo impulsan. Desde el principio hay que intervenir en educación infantil para poder enseñarles a respetar y empatizar con las diferencias. Pero ojo, no se trata solo de tolerar las diferencias, sino de realmente valorarlas. Respetar sin entender a fondo puede seguir alimentando la segregación. Algo que recomiendo es incluir programas de educación emocional y social que ayuden a desarrollar habilidades como la empatía, la resolución de conflictos y la comunicación asertiva. Estos programas deberían ser parte esencial del currículum, no algo adicional. Muchas veces la discriminación y la exclusión vienen de no saber manejar las emociones cuando se enfrentan a lo diferente. Otro punto importante es cómo se representa la diversidad en lo que los estudiantes ven y aprenden. Los libros, las actividades y las figuras que se muestran en la escuela tienen que reflejar la diversidad del mundo real. Si los estudiantes solo ven una realidad homogénea en su educación, nunca van a aprender a valorar lo mucho que enriquece la diversidad. Es muy importante eso que usted menciona, maestro Luis. Me gusta ese enfoque de ir más allá, de simplemente conocer las otras culturas, sino que los alumnos las valoren y las respeten. Y bueno, usted, maestro Jorge, creo que de todos los que estamos aquí, es usted quien tiene más experiencia en el ámbito educativo. Bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo podemos garantizar que nuestras políticas educativas respeten y promuevan los derechos de todos los niños, los estudiantes? Bueno, pues muy buenas noches. Gracias, Raúl. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos en educación, nos referimos no solo al acceso a la educación, sino a una educación de calidad, equitativa y justa. Las leyes nacionales e internacionales son claras. Ningún estudiante debe ser excluido o discriminado por su raza, género, discapacidad o condición socioeconómica. Pero como menciona Fernando, las políticas deben ser vivas y deben evolucionar en el contexto. Una de las problemáticas que veo frecuentemente es la falta de implementación real de estas políticas. En papel, pues muchos países sí tienen estas leyes inclusivas, pero a nivel práctico la exclusión sigue ocurriendo. Por eso es fundamental que los gobiernos solo legislen, sino que también destinen recursos para hacer cumplir estas leyes. Esto significa asignar fondos suficientes para capacitar docentes, construir infraestructuras accesibles y desarrollar programas que promuevan la equidad. Otra propuesta que creo clave es la creación de comités de derechos humanos en las escuelas, formados por docentes, estudiantes y padres de familia. Estos comités pueden encargarse de la revisión de las prácticas y las políticas de la institución,
asegurando que realmente se respete la diversidad y se actúe frente a cualquier caso de discriminación. Pero además, deben establecer canales claros para que cualquier acto de exclusión sea denunciado de manera segura y confidencial. Muy buena propuesta, maestro Jorge. Este enfoque participativo donde toda la comunidad educativa se suma a la labor de prevenir la exclusión, la discriminación y la segregación es muy buena. Me parece que puede en algún futuro ser una herramienta muy poderosa en contra de estas problemáticas. Bueno, vamos con el maestro Miguel. Usted en su trabajo ha promovido la educación intercultural. ¿Cómo ves el papel de la cultura en la inclusión escolar? Ok, mira Raúl, la cultura es clave. En el mundo es cada vez más multiculturalidad, pero podemos tener sistemas educativos que hagan que todos vivan una misma experiencia. La inclusión cultural pasa de una manera sutil, pero profunda. Sin embargo, algo que hay que tomar en cuenta es que muchas veces los estudiantes, las minorías no ven sus tradiciones, sus idiomas o sus historias en lo que se les enseña, lo que da a entender que su cultura no es importante. Una solución es crear programas de estudio que no solo incluyan algunas lecciones sobre otras culturas, sino que integren esa diversidad en todas las materias. Por ejemplo, las clases de historia no solo se debe hablar de historia de lo más común, sino que también hay que hablar de las comunidades marginadas, y en la literatura debe hablarse de autores de diferentes orígenes. Otro punto importante creo que es el idioma. En lugares donde se hablan varios idiomas debería permitirse que los estudiantes usen una lengua materna, al menos mientras ellos se adaptan. Esto no solo les ayuda a entender mejor, sino que también les hace sentir parte de su identidad. Incluir estas diferentes lenguas es una forma muy potente de combatir lo que es la exclusión. Este enfoque multicultural que mencionas, Miguel, pues la verdad se me hace muy interesante. Y no se trata solo de incluir en las culturas de manera superficial, sino de integrarlas plenamente en el sistema educativo, que las veamos siempre presentes para que los niños conozcan y valoren y también respeten esas culturas que son las que hacen de este mundo un lugar bello, un lugar muy diverso. Y pues para cerrar, quisiera pedirles a cada uno de ustedes, maestros que están aquí conmigo el día de hoy, pues me brinden una conclusión acerca de todo lo que hemos platicado. Empezamos contigo, Fernando. ¿Qué nos puedes decir? Pues muchas gracias por permitirme compartir mi opinión con ustedes, y pues para finalizar, yo creo que lo más importante es entender que la inclusión como tal no es un proyecto, sino más bien es un proceso constante. Yo pienso que requiere que las escuelas estén en continua evolución y que se estén adaptando a las necesidades de los estudiantes, y reconociendo que la diversidad es la norma, no la excepción. Y yo es lo que creo. Ok, maestro Fernando, pues muchas gracias por su opinión. Usted, maestro Luis, ¿qué nos puede comentar? Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Y la verdad, yo estoy de acuerdo. También es muy importante que trabajemos desde los principios en desarrollar competencias emocionales y sociales en los estudiantes, porque la exclusión y discriminación suelen estar ligadas a la falta de habilidades para manejar la diversidad. Me parece muy importante eso que usted menciona. Creo que sí, es muy importante la educación socioemocional en los estudiantes. Muchísimas gracias por su aportación, maestro. Vamos ahora con el profesor Jorge. ¿Qué nos puede decir para concluir? Bueno, pues la verdad agradezco mucho tu invitación y disfruté mucho compartir contigo. Y para mí, la clave está en garantizar que los derechos de todos los estudiantes sean protegidos, lo que requiere no solo políticas inclusivas, sino también un seguimiento constante de su implementación y la provisión de recursos. Claro que sí, creo que los recursos son lo más importante para llevar a cabo una buena educación que esté centrada en la inclusión y la prevención de la segregación, de la exclusión y la discriminación. Y bueno, vamos ahora con el maestro Miguel, que nos puede concluir de esta pequeña reunión que hemos tenido el día de hoy.
Ok, primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mi opinión contigo. Y desde mi punto de vista, pues puedo concluir que la diversidad cultural es una riqueza que debemos integrar en todos los niveles educativos. No se trata solo de visualizar las diferencias, sino que se debe hacer que cada estudiante se sienta valorado por lo que aporta. Y eso es todo de mi parte, Raúl. Bueno, pues agradezco a todos los maestros que el día de hoy estuvieron aquí conmigo platicando acerca de cómo podemos hacer para hacer de la educación, del ámbito educativo, un ambiente en el que se evite la exclusión, la segregación y la discriminación. Muchas gracias a todos por sus reflexiones, y es evidente que para combatir la discriminación, pues todos debemos trabajar en conjunto, tanto padres de familia como alumnos, como maestros, porque esto es tarea de todos. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por el espacio que han brindado aquí para nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo de su podcast, Voces al Aire. Hasta la próxima.